conversación con el senador Ángel Rosa. Yo llegué. Usted llegó. Senador, antes de hablar de Washington, mañana ustedes discuten en el caucus popular del Senado las enmiendas a la ley de moratoria que esta semana provocó un salpafuera entre Tatito Hernández y el gobernador. ¿Cuál es su posición sobre estas enmiendas? Yo estoy de acuerdo con que se hagan enmiendas para proteger y salvaguardar la integridad de los bonos del gobierno central, lo que se llaman las obligaciones generales. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con Tatito. Está de acuerdo. ¿Y hay los votos en el Senado para avalar eso o no se sabe Eso lo vamos todavía? a descubrir mañana en el caucus. ¿Pero cuál es el olfato? Yo tengo el feeling de que hay alguna renuencia. O sea, que no va a pasar. De que en este momento no hay los votos. Que no vaya a pasar, predecir eso en el Senado siempre es difícil. Senador, pero en este momento en este momento ese es el feeling que me da. Pero me parece que esas enmiendas, sobre todo para proteger las conversaciones que con bonistas de GO se están dando. ¿GO solamente o los de Cofina también? GO, hasta donde yo conozco, que se están dando con el Banco Gubernamental de Fomento y que permitirían un acuerdo voluntario en las próximas semanas, deben hacerse ese tipo de enmiendas porque lo que se aprobó ciertamente cierra la puerta de cualquier conversación. ¿Y de las cooperativas? Las cooperativas, Sí, porque había también un proyecto en la Cámara sobre ese particular. Bueno, ¿se aprobó? Por eso. Y yo creo que obviamente en la medida de lo que es posible, las cooperativas que son banca local, que están creando capital y protegiendo capital de los puertorriqueños, se podría. Ahora, tendremos que tener... ahí sí hay consenso, tampoco está En el claro. Senado hay más consenso para las cooperativas. Senador, ese es mi feeling. ¿por qué usted quiere ir a Washington? Cuando Washington no sabe qué hacer con Puerto Rico. Pues precisamente por eso. Yo creo que nosotros Pero si los todo populares... el tropel de gente que ha ido a Yo creo Washington que no nosotros podía los convencerlo. populares por mucho tiempo no le hemos dado la importancia que esa candidatura tiene, a pesar de las limitaciones que el puesto de comisionado tiene comparado ¿No con está el resto de los sobreestimada miembros. esa candidatura? ¿No está...? Puede ser que esté sobreestimada, yo no sé. Yo sí pienso que hay que tener la oportunidad de estar allí y de no estar desde allí pensando en Puerto Rico o en Fortaleza, sino irte allí a trabajar con el espacio que tienes para trabajar y hacer unos planteamientos y lograr que se te atienda. Y yo creo que eso no lo es... El Partido Popular... donde parte del problema, como yo lo veo, es que el puesto de comisionado históricamente se ha achicado y se ha convertido en una especie de congresista que va allí a cabildear unos proyectitos que aunque no lo se ve. le da un carácter de vicegobernador acá en la cosa. Pero su rol en Washington, pero su rol en Washington yo creo que originalmente fue mucho más amplio. Bueno, a eso me refiero. Es decir, y no hay por qué no hacerlo más amplio. El que lo ocupe lo puede hacer más amplio. Y yo pienso, y me parece que ustedes podrían estar de acuerdo, Washington es una comunidad mucho más amplia que lo que pasa en el Congreso. El Congreso realmente es un tranque. Pero allí hay sitios y hay instituciones a las que Puerto Rico se tiene que acercar y en las que el representante de Puerto Rico tiene que estar a la altura de poder tocar puertas y de poder llegar a entendimientos. No está para eso, Prafa. Y a mí me parece que ese es trabajo que el comisionado residente puede hacer y que hizo en el pasado. Ese es trabajo que hizo Jaime Benítez, que hizo Jaime Fuster, que hizo antes de eso el propio Chaguín Polanco cuando fue comisionado residente. Y los comisionados se han dedicado a ser una especie de congresista trunco. En un ambiente de tranque como hay allí, si tú te dedicas a los comités del Congreso nada más, es poco lo que vas a conseguir. Senador, yo creo que el Partido Popular tiene dos buenos candidatos aspirando al cargo de comisionado y una pena que uno de los dos se tenga que eliminar. Y creo que una de las ventajas que usted tuviera ahí es que hay una persona universitaria y de profundidad. Yo, sin embargo, en el proceso que he visto hasta ahora, yo no noto en lo que usted articula la profundidad que usted tiene, sobre todo en momentos de reflexión en lo que Estados Unidos nos está tratando, de alguien que sirva de guía, orientador, de un repensar la relación con Estados Unidos. Y lo he visto enfrancado en una pelea como de chisme, que no me parece ni que Héctor Ferrer ni usted es de la calidad de líder para un debate tan pequeño. Es decir, el estándar de capacidad que ustedes tienen, y usted como profesor y de ciencias políticas, analista, yo sé que tiene que haberle dado un pensamiento a lo que nos está pasando con Estados Unidos, pero eso no ha surgido. No solamente que le he dado pensamiento, sino que he hecho las propuestas también. también. ¿Y qué hacemos con y Estados están Unidos, disponibles y las hemos discutido con el país, pero tú sabes cómo es Puerto Rico. La noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Yo estuve, por ejemplo, en la emisora en la que... ¿Quién lo mordió? en la emisora donde ustedes laboran hubo un debate. Yo me preparé, fui con las propuestas, cada vez que tuve la oportunidad las hice, pero bueno, si tú vas a una discusión pública y te entran a balazos, pues tú no vas a devolver flores. ¿Usted cree que hay que repensar la relación? Y esto es una campaña política, y las campañas políticas tienen también su dinámica. Hay que replantear la relación con Estados Unidos.
yo creo que hay que plantearse cambios en la relación. ¿Hacia dónde y cómo? Bueno, tiene que haber la capacidad de que los puertorriqueños podamos decidir más cosas en Puerto Rico. No me queda la menor duda de eso. Pero ahora, la posición del Procurador General es que no hay espacio dentro de la Constitución para eso. Eso es lo que dice el Procurador General. ¿Le parece poco? Bueno, pero eso no es lo que dicen los tribunales. Bueno, el tribunal no ha dicho nada. Por eso, pero dirán en su momento. Pero los tribunales no son los que articulan la política pública, ni los que tienen el poder sobre el territorio. Y en el Congreso, donde un montón de congresistas hablan y dicen no se aprueba nada. De manera que, tú sabes, tenemos que también entender que esa es la dinámica del proceso político en Washington. ¿Qué decimos? Ahora, yo creo que... ¿Pero para dónde usted cree que se debe mover el Estado Libre Asociado? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? Todos los que creemos o hacia abajo hundiéndose. Eso lo dices tú. ¿O lo ve subiendo usted? Tú no crees en el Estado Libre Pero Asociado. lo ve subiendo. Yo creo que hay que defenderlo y que hay que creer en él para poderlo defender. ¿Hacia dónde se Ahora, tiene que mover? yo creo que todos los que creemos en la relación de Estado Libre Asociado creemos que debe crecer en poder autonómico para Puerto Rico. Aquí el asunto es bien sencillo. Hay una línea que es la que los populares no quieren cruzar abrumadoramente, que es la de la ciudadanía por nacimiento. Dentro de ese parámetro, todo lo que quepa sin trastocar la realidad de que los populares en su inmensa mayoría queremos continuar siendo ciudadanos por nacimiento, tenemos que buscar. ¿Usted cree que Washington está receptivo a atender ese asunto? No, no está receptivo. ¿Y cómo usted lo va a lograr? Eso? Pues yo creo que tú tienes que ir allí a hacer planteamientos más creativos y más inteligentes. Por ejemplo, yo estuve el viernes en la mañana en un foro de los CPA sobre salud, que es una de las grandes crisis que vamos a tener que atender en el próximo cuatrienio. Mira, la realidad es que al gobierno federal le conviene atender el asunto de Puerto Rico de salud y económico porque los puertorriqueños en estampida masiva de Puerto Rico hacia los estados le cuestan más al fisco norteamericano que lo que cuestan en Puerto Rico y le cuesta más al fisco de esos estados también. Y esos planteamientos tú los tienes que llevar, pero la semana pasada, cuando yo fui a Washington y no quise ir con las manos vacías, sino que quise ir con el planteamiento de profundidad que tú echas de menos en la campaña, con el planteamiento que facilita la discusión porque es más allá de decir aquí estoy yo y me pagaron el viaje. Cuando regresé... Vino sin corbata y traje, además de las manos vacías. Cuando regresé, no, bien enterito, y sin ningún miedo de seguirlo haciendo, pero cuando regresé, la discusión en el país era de si eso lo había aprobado el Senado, sobre el informe si que yo no usted lo había llevó. aprobado. Ese es el tipo de campaña pequeña que no se puede tolerar y que yo estoy tratando de salir de eso para hacer una contribución mientras sigan jalando. Pero no hizo una falsa representación. Claro que no. ¿Estaba aprobado o no estaba aprobado? Eso es lo que dicen, pero estaba aprobado. Pero vamos a entender esto de su justa perspectiva. Yo no llevé un informe del Senado. Yo llevé un análisis que le pedí al staff técnico de mi comisión. Usted no le hizo una representación a nadie de que fue aprobado por la comisión. No parece que... pero no. La gente allá lo entendió perfectamente. Los de aquí, en la demagogia política, lo entendieron como le conviene. Pero lo mismo suyo de por eso, pero eso es lo que te estoy diciendo, si esto no es de los míos o de los demás, es Senador, que hay que hacer, ese es el tipo de contribución que hay que hacer y que yo estoy empeñado en hacer y que la estoy haciendo desde antes de ser comisionado. Pero si seguimos empeñados en si esto lo aprobamos o no, o si tiene un sellito de gente interna, o si compraron el comprobante, pues bendito, nos va así. Senador, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación y haber llegado. En breve regresamos con... haber llegado. Y se va. Pero llegue. Sí, porque no todo el mundo llega. No todo el mundo voy llega. a llegar.